Las aguas que retroceden transforman paisajes familiares en tesoros de lo inesperado. Debajo de los túneles de alcantarillado que cruzan la ciudad se encuentra un mundo diferente, el mundo donde se pueden encontrar todo tipo de maravilla, barcos hundidos, estructuras desgastadas y artefactos curiosos que emergen de las profundidades. Bienvenidos a un nuevo video. Únase a nosotros mientras le mostramos 14 descubrimientos extraños encontrados en cuerpos de agua drenados. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Número 14. Huellas de dinosaurios. En el estado de la Estrella Solitaria en el verano de 2022, una sequía severa se apoderó de Texas, transformando el paisaje y revelando tesoros escondidos durante mucho tiempo. En el parque estatal Dinosaur Valley, las aguas en retroceso del río expusieron un sitio extraordinario, huellas de dinosaurios que datan de unos asombrosos 113 millones de años. Estas huellas prehistóricas, conservadas en los lechos de los ríos de piedra caliza, ofrecen una visión del mundo del período Cretácico y de las magníficas criaturas que una vez vagaron por la Tierra. Los visitantes del parque estaban encantados de ver los pasos del poderoso Acrocanthosaurus, un temible depredador que mide 15 pies de altura y pesa hasta 7 toneladas. Sus enormes huellas de 3 dedos cruzaban el lecho del río, intersectándose con los senderos dejados por el imponente Sor Poseidón, un sorod colosal que mide hasta 60 pies de largo. La exposición temporal de estas huellas antiguas permitió a las personas experimentar una conexión única con el pasado distante, encendiendo su imaginación y curiosidad para garantizar la preservación de estos invaluables recursos paleontológicos. El personal del parque documentó diligentemente la ubicación y el tamaño de cada huella. Este meticuloso registro no solo ayudó en la protección de las huellas, pero también proporciona a los científicos datos valiosos para reconstruir los ecosistemas y el comportamiento de los dinosaurios que una vez llamaron hogar a Texas. Cuando las lluvias finalmente regresaron y el río recuperó su curso, las huellas una vez más quedaron ocultas de la vista. Número 13. La repavimentación del Templo de Santiago. En el corazón de México, una maravilla arquitectónica del siglo XVI yacía escondida debajo de las aguas del embalse, esperando ser redescubierta. El Templo de Santiago, también conocido como el Templo de Queta, alguna vez fue un próspero lugar de culto construido por los dominicos frailes en el siglo XVI. Sin embargo, su destino dio un giro dramático en 1966, cuando la construcción del embalse sumergió el templo aparentemente para siempre. Pero cuando los niveles de agua en el embalse cayeron debido a la sequía, el templo comenzó a revelarse una vez más como un fantasma del pasado. La iglesia de la época colonial emergería parcialmente, cautivando a los visitantes inesperados con su inquietante belleza en 2002. Cuando los niveles de agua cayeron a un nivel récord, el templo quedó completamente expuesto, lo que permitió a los aventureros explorar sus antiguos salones e incluso cenar dentro de sus muros. El Templo de Santiago se ha convertido en una atracción única que atrae a turistas que buscan experimentar la vista surrealista de una iglesia que se eleva desde las profundidades de un embalse cuando los niveles del agua lo permiten. Se ofrecen recorridos en bote que brindan una perspectiva única de esta maravilla arquitectónica. Número 12. Las enigmáticas cuevas de Longyu. En lo profundo del campo de Xi'an, China, un grupo de aldeanos se topó con un descubrimiento extraordinario que cautivaría al mundo. Atraído por las leyendas locales de un estanque con profundidades insondables, decidieron drenar el agua y descubrir la verdad detrás del mito. Lo que encontraron no era un pozo sin fondo, sino algo mucho más intrigante. Una serie de antiguas cuevas artificiales intrigados por su descubrimiento inicial. Los aldeanos continuaron su exploración drenando un total de 23 estanques en el área. Cada uno reveló una cueva de notable profundidad que se extendía hasta 100 pies debajo de la superficie.
Pero no fue solo la escala de estas cuevas lo que asombró a los aldeanos, sino también las intrincadas tallas que adornaban las paredes escritas en un lenguaje indescifrable que desafiaba la traducción. Los historiadores y arqueólogos pronto acudieron en masa al sitio ansiosos por desentrañar los misterios de las largas cuevas que se remontan a 200 a.C. Estas cavernas son una hazaña impresionante de ingeniería y artesanía antiguas. La pura mano de obra necesaria para construir estructuras subterráneas tan extensas es alucinante, con estimaciones que sugieren que 1000 trabajadores debieron haber trabajado duro para darle vida a las cuevas. Pero a pesar de los mejores esfuerzos de los investigadores, el propósito y el origen de las cuevas de Longyu permanecen envueltos en un enigma, ya que no se han encontrado herramientas ni evidencia de las comunidades responsables de su creación. Número 11. El misterio megalítico de España. En el corazón de España, una maravilla prehistórica permaneció oculta durante milenios, esperando ser revelada por las fuerzas de naturaleza. El dolmen de Guadalperal, también conocido como el Stonehenge español, es una magnífica formación megalítica que data de hace aproximadamente 7000 años y consta de 150 piedras erguidas. Algunas alcanzan alturas de hasta 6 pies. El dolmen está dispuesto en una formación circular que recuerda a su famoso contraparte británica. A pesar de su estatus menos conocido, el dolmen de Guadalperal ocupa un lugar importante en la historia, ya que es anterior al icónico Stonehenge de Inglaterra. Los constructores de este antiguo monumento hicieron todo lo posible para transportar enormes piedras de granito desde millas de distancia, mostrando su determinación y habilidad para crear una estructura de tal magnitud. Sin embargo, el verdadero propósito del dolmen sigue siendo un misterio, y los arqueólogos especulan que podría haber servido como una tumba, un lugar para rituales religiosos o incluso un centro comercial debido a su ubicación estratégica cerca del río. La historia moderna del dolmen de Guadalperal es una historia de redescubrimiento y resiliencia, excavada por primera vez en la década de 1920 por el arqueólogo alemán Hugo Oberm. La importancia del sitio no se apreció plenamente y en 1963 se inundó deliberadamente para dar paso a la construcción del embalse de Balik Canas. Durante décadas, el dolmen permaneció oculto bajo la superficie del agua con solo las piedras más altas sobresaliendo de las olas. No fue hasta que una grave sequía azotó Europa en 2019 que el Stonehenge español emergió en toda su gloria, cautivando al público y despertando un interés renovado en su estudio y preservación. Número 10. El pueblo topo. Debajo de las luces brillantes y la glamorosa fachada de Las Vegas se encuentra un mundo oculto habitado por un grupo de individuos conocidos como la gente topo. No son criaturas míticas ni leyendas urbanas, sino seres humanos comunes y corrientes que se han encontrado viviendo en una extensa red de túneles y pasadizos de servicios públicos olvidados que atraviesan la parte más vulnerable de la ciudad. La gente topo de Las Vegas es un grupo diverso formado por personas sin hogar que huyen y aquellos que buscan escapar de las presiones y juicios de la sociedad. Para ellos, el metro les proporciona una medida de refugio, privacidad y una sensación de comunidad que tal vez no encuentren en la superficie. Sin embargo, la vida en estos espacios subterráneos está lejos de ser idílica, ya que los túneles a menudo son peligrosos, carecen de servicios básicos y en la mayoría de los casos es ilegal habitar. La difícil situación del pueblo topo ganó atención generalizada por primera vez en la década de 1990, gracias al innovador libro de la periodista Jennifer Toth, La vida de la gente topo en los túneles debajo de la ciudad de Nueva York. Los relatos de Todd sobre las personas que encontró viviendo en el subsuelo de la ciudad cautivaron la imaginación del público y arrojaron luz sobre un mundo oculto que muchos nunca habían sabido que existía hoy. La gente topo continúa residiendo en las sombras de Las Vegas y otras ciudades de todo el mundo, adaptándose a sus circunstancias poco convencionales y encontrando consuelo en las profundidades del paisaje urbano. Número 9. Las Piedras del Hambre. El verano de 2022 trajo un descubrimiento escalofriante de los ríos menguantes de la República Checa.
El descenso de los niveles de agua reveló piedras antiguas con inscripciones siniestras. Estos mensajes grabados en tiempos de desesperación subrayan el duro impacto que las sequías han tenido a lo largo de la historia, conocidas como piedras del hambre. Algunas datan del siglo XVI y fueron talladas por nuestros antepasados como una predicción sombría para las generaciones futuras. Las terribles palabras grabadas en ellas hablan mucho del sufrimiento sufrido durante los períodos de sequía, prolongada. Las piedras encontradas en los lechos del Elba y otros ríos checos tienen las cicatrices de innumerables períodos de sequía. Sus superficies están grabadas con los años de su creación y los niveles del agua. Sin embargo, en ese momento, las inscripciones más inquietantes son las que hablan directamente a quienes las encuentran con mensajes como «Si me ves llorar». Estas palabras talladas por manos desaparecidas sirven como un escalofriante recordatorio de las dificultades que enfrentaron las comunidades cuando faltaron las lluvias y la cosecha se marchitó en los campos. Número 8. Coches viejos en el embalse de Hyrum. Imagínate esto, estás dando un paseo tranquilo por las orillas del Parque Estatal Hyrum de Utah, cuando de repente una vista espeluznante llama tu atención. Docenas de autos antiguos de las décadas de 1940 y 1950, sus oxidados marcos que emergen de las aguas en retroceso, yacían esparcidos por la costa fangosa, mientras la sequía de 2021 drenaba el embalse a niveles sin precedentes y reveló un extraño cementerio submarino con 56 vehículos sumergidos intencionalmente que se remontan a décadas atrás. La historia detrás de este peculiar descubrimiento se remonta a la década de 1950, cuando el lago construido en la década de 1930 enfrentó graves problemas de erosión a lo largo de sus orillas. En un intento creativo de combatir el problema, los ingenieros estatales recurrieron a un concesionario de automóviles local que propuso una solución poco convencional, utilizando vehículos viejos como envoltura para fortificar los bordes del embalse, que el Estado ansiosamente abrazó la idea de comprar más de 50 automóviles para arrojarlos al embalse de Waters of Hyrum, desde sedanes de los años 40 hasta jeeps y camiones de los años 50. Las reliquias oxidadas exhiben las icónicas parrillas cromadas y aletas traseras de una época pasada. Sus interiores deteriorados y piezas dispersas se sumaron a la atmósfera inquietante. Número 7. El pueblo ahogado de Curón. A principios del siglo XX, el pueblo de Curón se encontraba a orillas del lago Resia del norte de Italia. Sus habitantes vivían una vida sencilla en armonía con el impresionante entorno natural. Sin embargo, su mundo dio un vuelco en 1950, cuando el gobierno italiano aprobó planes para construir una presa hidroeléctrica que sellará el destino de Curón y su gente. Cuando las aguas del lago Resia comenzaron a subir, los aldeanos se vieron obligados a abandonar sus hogares y observar cómo su amada aldea desaparecía lentamente bajo las olas. Hoy la única visible, el remanente de Curón, es el campanario del siglo XIV, su solitaria aguja que se eleva sobre la superficie del lago, un conmovedor recordatorio de la vida que una vez prosperó allí. En 2021 ocurrió un evento poco común que devolvió a Curón al ojo público. Una combinación de trabajo de mantenimiento y la sequía provocó que los niveles de agua del lago Resia cayeran significativamente, revelando las ruinas de la aldea perdida hace mucho tiempo. Por un breve momento, los visitantes pudieron caminar entre los muros derrumbados y los cimientos, vislumbrando las vidas que fueron desarraigadas en nombre del progreso. Número 6. Millones de monedas. Después de que los ingenieros drenaran las cataratas del Niágara en 1969, a los observadores se les revolvió el estómago al descubrir millones de monedas que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos había asumido la difícil tarea de condenar el río Niágara, deteniendo efectivamente el flujo de las cataratas americanas para limpiar el talo acumulado, y evaluó la estabilidad de la pared rocosa, ya que había preocupaciones sobre la erosión. La cuenca drenada reveló una horda brillante de monedas arrojadas a las cataratas.
Generaciones arrojaron monedas al agua. Ha sido una larga tradición de los visitantes de las cataratas del Niágara que creen que trae buenos resultados y asegura su regreso al destino icónico. Los expertos estimaron que casi 1 millón de monedas se habían acumulado debajo de estas aguas. Los observadores encontraron monedas de todo el mundo, algunas que datan del siglo XIX. Las monedas fueron cuidadosamente recolectadas y documentadas, ofreciendo una instantánea única de los innumerables visitantes cautivados por las cataratas del Niágara a lo largo del tiempo. Número 5. Los antiguos Budas emergen del Yangtze. En el corazón de China, el poderoso río Yangtze ha sido durante mucho tiempo una fuente de vida, cultura y misterio. El país se enfrentaba a su peor sequía en más de medio siglo. El retroceso de las aguas del Yangtze reveló una vista extraordinaria. 3 antiguas estatuas budistas que se cree tienen más de 600 años, erguidas en medio del lecho expuesto del río. Estas extraordinarias tallas de piedra representan a un monje sereno sentado sobre un loto. El pedestal flanqueado por 2 asistentes celestiales es un poderoso símbolo del perdurable legado del budismo en China. Los historiadores creen que las estatuas se remontan a las dinastías Ming o Qing, una época en la que las enseñanzas de Buda florecieron a lo largo de las orillas del Yangtze, transportado desde la India por devotos peregrinos y eruditos. Durante siglos, estas reliquias sagradas permanecieron escondidas bajo los ríos. Su existencia solo es conocida por las comunidades locales que transmitieron las historias de su creación. Cuando los niveles del agua cayeron en picado, las estatuas emergieron una vez más, atrayendo a curiosos y adoradores devotos por igual. Número 4. Tanque criogénico. En lo profundo del corazón de Texas, una parte de la historia de la exploración espacial yacía escondida debajo de las aguas del lago Nag-2. En el verano de 2011, cuando una grave sequía se apoderó de la región, el retroceso de las aguas del lago reveló una vista inusual, un gran objeto brillante que sobresalía. Tras una inspección más cercana, los expertos identificaron el misterioso artefacto como un tanque criogénico del transbordador espacial Columbia. El tanque que encontró medía aproximadamente 4 pies de diámetro y estaba diseñado para almacenar el combustible superenfriado de oxígeno e hidrógeno que impulsó los sistemas eléctricos del transbordador durante sus misiones. Su presencia en el lago fue un sombrío recordatorio del trágico final del último viaje en 2003, cuando el transbordador se desintegró al reingresar, esparciendo escombros por el sur de los Estados Unidos. Número 3. Legado de guerra. En el río Po de Italia, en el verano de 2022, un impactante descubrimiento surgió de las orillas del reseco río cuando los niveles de agua cayeron a mínimos históricos. Los pescadores locales tropezaron con un escalofriante remanente de la Segunda Guerra Mundial, una enorme bomba de 450 kilos que acechaba debajo del lecho del río durante más de 70 años. El artefacto explosivo, identificado como una bomba MC de fabricación británica, probablemente estaba destinada a atacar barcos y submarinos enemigos durante la guerra. Sin embargo, no logró detonar y se asentó en el cieno del río Po, donde permaneció intacta durante décadas, mientras la sequía se intensificaba. La carcasa oxidada de la bomba quedó expuesta, lo que provocó una reacción inmediata. En respuesta, las autoridades llevaron a cabo una delicada operación con expertos en desactivación de bombas, excavaron cuidadosamente el dispositivo y evacuaron a más de 3.000 residentes cercanos para garantizar su seguridad. Número 2. El ictiosaurio. En las aguas de Rutland, en Inglaterra, en las tranquilas profundidades de la Reserva Natural de Aguas de Rutland, se realizó un descubrimiento notable que transportó a los visitantes de regreso a la era de los dinosaurios. En 2021, durante el drenaje rutinario de una laguna, el líder del equipo de conservación de Rell Landscaping, Joe Davis, se topó con los restos fosilizados de un ictiosaurio colosal,
Un reptil marino que gobernó los mares hace casi 180 millones de años, el fósil medía unas impresionantes 32 pies de largo, es el más grande de su tipo, jamás encontrado en el Reino Unido, y se cree que es el primer espécimen de su especie específica descubierto en la región, el ictiosaurio, cuyo nombre se traduce como pez lagarto. Era un depredador temible con un cuerpo aerodinámico y poderosas mandíbulas que le permitió cazar con facilidad en los océanos antiguos. La excavación del fósil fue una tarea monumental que requirió la extracción de un bloque de arcilla de 1 tonelada que contenía el cráneo de 6 toneladas de largo de la criatura. Número 1. Una cápsula del tiempo cósmica. En la vasta extensión del interior de Australia, un ardiente visitante procedente de las profundidades del espacio hizo su presencia el 27 de noviembre de 2015. Una deslumbrante bola de fuego verde cruzó el cielo nocturno, cautivando a los espectadores y provocando una búsqueda frenética del objeto extraterrestre responsable del espectáculo celestial. Los investigadores de la red DFN de bolas de fuego del desierto de la Universidad Curtin estaban decididos a rastrearlo utilizando una serie de cámaras especializadas ubicadas estratégicamente en todo el interior. El equipo recopiló datos valiosos sobre la trayectoria de las bolas de fuego y el probable sitio de aterrizaje. Armados con esta información, se embarcaron en una misión para recuperar el meteorito del remoto paisaje desértico después de días de explorar el terreno árido. La perseverancia de los investigadores dio sus frutos en el lecho seco del aire del lago. Descubrieron un pequeño cráter de impacto y dentro de él una roca de 1,6 kilo que había viajado miles de millones de millas para llegar a la Tierra. El meteorito que se cree se formó durante los primeros días de nuestro sistema solar, hace más de 4.500 millones de años. Guardaba dentro de su matriz pétrea los secretos del origen del universo. A medida que el meteorito continúa siendo estudiado y analizado, promete revelar nuevos conocimientos sobre los componentes básicos de nuestro sistema solar, los planetas y el tejido mismo de nuestro universo. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.